Bueno, Ale, en este otro video te voy a presentar el análisis del cuento. Los cuentos son narraciones que relatan historias que pueden ser inventadas o reales. Este cuento es una historia inventada. Los cuentos también tienen la particularidad de poder desarrollar la creatividad y la imaginación cuando se leen. Y también los cuentos tienen un autor. En este caso, la autora es Agustina Caride. Y el nombre del cuento es Alquilan balcones. Todos los cuentos, Ale, tienen una primera parte que es la presentación. Esta presentación responde a preguntas. ¿Quiénes son sus personajes? ¿Y cómo son sus personajes? En este caso, el personaje principal de la historia es un balcón. Un balcón antiguo que tiene 26 barrotes de hierro, que le sirven para que justamente la gente se pueda sostener y no se caiga. Este balcón estaba muy sucio, pero justamente el día de los festejos del centenario lo iban a dejar impecable, bien limpio y brillante. Le iban a limpiar sus baldosas y le iban a colocar sillas para el día del festejo. Este balcón y otros balcones que estaban en el mismo edificio valían muchísimo dinero cuando los alquilaban para estas fiestas del centenario. En estos balcones entraban, por ejemplo en este, entraban 6 personas, 4 sentados en sillas y 2 parados. Esto se estaría refiriendo a cómo es este balcón. Y la otra parte de la presentación, la pregunta que responde a dónde están estos personajes. Este personaje está ubicado en un edificio de la avenida, que la avenida es una calle principal muy grande, que se llama Avenida de Mayo. Y acá te estoy presentando una foto de cómo era la Avenida de Mayo hace muchos años atrás, por allá por el 1910, cuando se cumplía 100 años de la Revolución de Mayo de la Argentina. Ahora te voy a contar una historia de cómo eran los festejos del centenario. La ciudad estaba de fiesta para festejar los primeros 100 años del país, el centenario de la Revolución de Mayo de 1810. El centenario se celebraba por los 100 años y por el progreso y la grandeza de la Argentina. En el centenario se celebraba en la Avenida de Mayo. Justamente acá he acompañado el texto de una foto en donde se estaban realizando los festejos del centenario en la misma calle, que es la Avenida de Mayo, y se muestra en la foto los balcones, cómo se decoraban, para que las personas pudieran estar viendo los festejos desde arriba, que es donde se podía apreciar mucho mejor los desfiles que se hacían para el centenario. La historia comienza, Ale, cuando un balcón cuenta cómo eran estos festejos del centenario, cómo se ponía la gente de ansiosa, de contenta, cuando se acercaban estas fechas de los festejos del centenario. Todas las personas importantes que vendrían a este festejo. Y él contaba al balcón y decía que iban a venir bailarines, que iban a venir reyes, reinas, el presidente y muchas otras personas más. También el balcón contaba que la gente alquilaban estos balcones para poder ver la fiesta del centenario desde más arriba. Pagaban muchísimo dinero las personas por tener los mejores lugares en estos balcones de esta avenida, del edificio que estaba en esta avenida.
Es entonces cuando el balcón, que es el protagonista de la historia, cobra más protagonismo, porque acá es cuando lo empiezan a poner en condiciones a este balcón. Lo empiezan a limpiar, lo empiezan a arreglar, para que estuviese preparado para la fiesta. Hasta acá, Ale, el balcón es el que cuenta esta historia. Que también todas estas historias la cuentan también los libros. Lo que no cuentan los libros de historia es lo que sucedió con los dos ángeles que estaban encima del balcón. Es ahí cuando justamente se presenta la otra parte del cuento, que sería el nudo o conflicto, respondiendo a las preguntas de algo nuevo pasa y cuál es el problema. Los dos ángeles se peleaban entre ellos. El ángel de la derecha le decía que él vería a las carrozas que pasarían primero. El ángel de la izquierda se burlaba diciendo que él iba a escuchar todo el festejo, porque tenían las dos orejas sanas. El otro tenía una oreja que la tenía rota, entonces se peleaban entre los dos ángeles. Se burlaban también del balcón, diciéndole que él no iba a poder ver el festejo, porque le iban a colgar banderas en sus barrotes. Estos dos ángeles, Ale, eran amigos entre ellos al principio, pero hasta que llegó el día del festejo. Se creían más importantes que el resto de los ángeles del edificio. Se burlaban diciendo que su balcón en el que estaban era el más caro, gracias a ellos, que eran los más importantes porque todas las personas del festejo los saludarían a ellos solamente. Parecían niños peleando. Y ese día del desfile se peleaban mucho más y comenzaron a hablar del balcón, que él no iba a ver nada porque le colgarían las banderas en sus barrotes. El balcón tenía miedo de que se cumpla lo que decían los ángeles, mucho, mucho miedo de no poder ver ese festejo. La última parte, Ale, del cuento, responde a una situación final, es decir, a la pregunta de cómo se resuelve este cuento. Las personas que estaban en el balcón, en lugar de colgar la bandera en el balcón, la iban a colgar sobre los ángeles, porque si la colgaban sobre el balcón, no iban a poder ver la fiesta, estando sentados desde el balcón, y de manera muy cómoda. Es decir, entonces, Ale, que la situación final se presenta cuando las personas que estaban en el balcón viendo el festejo colgaron la bandera encima de los dos ángeles. Desde ese momento los ángeles se dejaron de hablar entre ellos y dejaron de hablarle al balcón. Los ángeles del balcón permanecen enojados hasta el día de hoy y ni se miran a la cara. Los libros de historia, Ale, no cuentan todo lo que sucedió con estos dos ángeles. Esta historia solo la sabía el balcón de la Avenida de Mayo. Bueno, Ale, espero que este cuento también te guste mucho y que los disfrutes en el momento que quieras.